Hola, Christopher Alarcón. Buenos días, buenos días, buenos días. Mm, pero no están las preguntas. ¿Y dónde están las preguntas? No hemos avanzado las preguntas. No, no ha sido, no está colgado. Un favor, chicos, uno de ustedes, por favor, habilítenme por aquí las preguntas que les han mandado. Yo también lo debo tener ya, solo que para buscarlo aquí en WhatsApp está un poquito complicado. Si tienes ahí, Mulatillo, Yasuri, cualquiera, habilítame las preguntas de la semana pasada, por favor. Si no hay mucha molestia. Si te molesta, ya, pues te molesta. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Un favor, como te dije, habilítame. O mi, si lo tuviese por aquí la pregunta de los muchachos. Ah, Mulatillo, solamente hay una opción donde dice archivo. Aquí en el chat. Por ahí mándalo. ¿Me entiendes? Donde dice archivo, como subir como subir un archivo, pues. Es lo mismo. Gracias, gracias. Ibáñez ya lo hizo, Ibáñez, gracias, Ibáñez. Claro, lo que pasa es que no podemos dejar las preguntas, por más que yo avance en el tema y todo, igual hay que avanzar a marcar las preguntas, ¿ya? Gracias, Ibáñez. Eres muy diferente. Ya, a ver, nos tomamos unos 5 o 6 minutos para poder hacer las primeras preguntas. Sustantivo 1. Acá está con la teoría de sustantivo 2, así que no hay rollo. A ver, Mulatío, ¿estás seguro que no avanzamos en las preguntas? Parece raro. A ver, buenos días con todos los presentes, buenos días, Ítalo, Granda, Juancito. Si avanzamos, profe. Dice. Todo, entonces, Ibáñez, hasta la 8 ya. Eso. Eso que quiero que hable, eso. Cabezazo, si no. Ya, eso quiere decir que la 9 está por terminar. 9, 10, 11, 12. No. Ah, son solo 10. Ya. Álvarez. mm, mm, Sería lo único que nos queda, Tragamonedas y Yaucango. En este orden, la clave sería de la 9. A ver, muchachos. 9. He subrayado esos 3 sustantivos. A ver. Muy bien, Christopher. Recuerda que tu avance está más ligado a la cantidad de preguntas que resuelves tú. Claro. Álvarez, derivado patronímico, derivado. Tragamonedas, compuesto, el único. Y Yaucan es propio. Respuesta, avión. 10, así violento, rómpela. Vamos, campeón. Locución sustantiva. Este es más fácil que ella. A ver. Muy bien, Ibáñez. Se nota que te la estás tomando más serio. Acá te voy a responder rápido, ¿no?
Bien, a ver, la respuesta. Ya somos 22, ya podemos empezar directamente. La respuesta en esta de aquí, locución sustantiva, que termina siendo un sustantivo compuesto por más de una palabra, está, mira, tenemos esta opción, Gallito de las Rocas, Ciudad de Lima, estas dos nos quieren confundir, ¿no? Pero nosotros siempre conocemos a Gallito de las Rocas como un animal que siempre se llama con varias palabras, ¿ya? La Ciudad de Lima no es una locución, no es, o sea, no es siempre usada. Clave avión. Bien, entonces, y lo demás ya ustedes tienen respuestas abajo, ya les viene, creo. Creo nomás. Ahí está. Ahora sí, nos mandamos con todo, a la parte de las preguntas. Espérate. Ya. La semana pasada hicimos sustantivo. ¿Te acuerdas? Dijimos que el sustantivo es conocido como el nombre y tenía varias clasificaciones, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada, no hay mucho rollo. Perfecto. Por su estructura, por su cantidad, por su divisibilidad, si se pueden contar, no se pueden contar, por su origen. Pero hoy nos toca la parte de sustantivo 2. Esta parte está más relacionada al uso del sustantivo. Es decir, cómo se puede trabajar en la parte de la normativa, de la regla para usar los sustantivos. Nos pueden querer atrapar, ¿sí? Entonces, vamos a ir. Empezamos con el sustantivo 2 y a este de acá lo vamos a llamar sustantivo según su género. Según el género del sustantivo, muchachos, hacemos una clasificación. Entonces decimos lo siguiente, mira, existen, según el género, sustantivos de forma fija. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Quiere decir que los sustantivos van a tener un solo género. Existen sustantivos que tienen un solo género. Por ejemplo, mira mi meme, ¿no? Mira mi meme. Antes mis vecinos decían la calor. Les enseñé que se dice el calor. ¿Ves? Por ejemplo, calor es una de las palabras que es de forma fija, también llamada unigénero. El sustantivo unigénero solamente tiene un género que puede ser masculino o femenino. En este caso siempre va a ser el calor. Y decimos que calor es de género masculino. La pregunta sería, ¿no? Ya, profe, pero si es de género masculino, ¿por qué la gente dice la calor, no? ¿Por qué está más acostumbrada muchas personas a decir la calor? Sucede que la palabra calor sí está registrada como masculino, pero dice que en algunas zonas lo están usando como femenino. Eso trae como consecuencia de que más adelante posiblemente sea aceptada como un sustantivo abstracto, perdón, un sustantivo ambiguo. Es decir, pueda decirse con las dos formas, ¿no? Tanto masculino como femenino. Sin embargo, no es una aceptación todavía exacta. Lo que sí es exacto es que es masculino. Punto. ¿Sí? Así que ya sabes, si dices la calor, que te queme tu casa. A ver, muchachos. Agua. ¿Qué artículo necesita agua? ¿Mm? Él. Muy bien, él. ¿Y qué será? ¿Qué género tendrá? Vamos. Eso. Eso. Mm, Te invito a agua. Toma. Mira, ahí hay pecado. Te invito, te la he hecho. Está caliente. ¿Qué me dice Chagua? ¿Qué me dice Alessandra? Calderón. Juancito, Juan, yo te conozco a ti, Juan, no te hagas. ¿Qué dices? ¿Masculino como todos? ¿Femenino? ¿En el medio?
¿Mm? Miren, algo bien interesante. Eh, Buena Ítalo. El Ítalo. Si me acuerdo de ti, Ítalo. Creo que me acuerdo de ti. Mira, cuando tú tengas una duda, porque justamente, ¿cómo se hace una pregunta con esto, no? Imagínate, en el examen de admisión viene, ¿no? Te ponen un texto, y te dice, ¿no? Los sustantivos son aquellas palabras que presentan nombres, ¿no? Que pueden tener variación de género y número, ¿no? Según ese concepto, determine cuántos sustantivos de género femenino encontramos o de género masculino encontramos en el texto anterior. Ah, ya, pues tienes que buscar, ¿no? Normal, pues no, porque, profe, el artículo como que te sopla. El masculino. Solo que hay un problema. No siempre se cumple. Por ejemplo, agua es femenino. Esta es una de las grandes dudas del castellano para los que están aprendiendo. Profesor, ¿cómo me dices que es? ¿Cómo que me dices ¿Cómo me dices que es femenino si tiene él? Se supone que si yo digo la casa, yo sé que es femenino. Por el la, ¿no? No digo el casa. Estaría mal. Ya, entonces, ocurren muchas veces estos errores. Vamos a explicar una técnica, ¿ya? La técnica mortal. ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Buscamos un pollo. Ujú. Ahora, y decimos lo siguiente. Ujú. Esto va para ustedes, chicos, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? Para tu memoria repetitiva, vas a hacer lo siguiente. El género, ¿sí? El género es igual al plural en el artículo. Ujú. Hola, Tomaya, buenas noches. En el artículo, ¿ya? No entiendo, profesor, entiendo, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espérate un rato. Acaba de mi pollo lanzarte, pues no, el dato, ¿ah? ¿Cuál es el plural de agua con artículo? Con artículo. ¿Mm? El plural de agua con artículo. Exacto, mulatío. Es las aguas. Ahí está la respuesta, ¿ves? Lo encontraste. Oye, profesor, entonces, si el plural es las aguas, ¿por qué en el singular no digo la agua? Si me dice que es femenino. A ver quién me explica esos grandes, cachi- cachimbos. ¿Qué me dice? Porque yo, si es femenino, ¿por qué no digo la agua? A ti te expliqué, mulatio, como 100 veces eso ya. A ver, Salón, ¿por qué no digo la agua y por qué? O sea, o sea, usted me dice que es femenino, ya, porque en plural, el pollo me dice que sale las aguas y es femenino. Pero cuando es singular, ¿por qué no pone la agua y por qué pone el agua? A ver, ¿quién me explica? Campeones. Vamos, despiértate, actívate. Vamos, campeón. Tengo mi celular en la mano para yapearte. Si me respondes correctamente. A ver, dime, ¿por qué no puedo decir la agua? Si supuestamente es femenino. ¿Qué dice Yasuri? ¿Qué dice Santos? Les ama. Ujú.
Muy bien, Ítalo. Excelente googleada. A ver, Ítalo, lo máximo, ¿ah? Te has tomado el tiempo de ponerle comillas al A todavía. Ítalo, por favor, dame tu número para yapearte, por favor, te has ganado. Tu QR para escanearlo. Excelente, Ítalo. Ahora, como dice Ítalo, profesor, ¿por qué yo no puedo decir la agua? Es muy sencillo. Debido a que comienzas con el sonido A y luego te viene la tónica de la siguiente palabra. Esta es la tónica, la sílaba tónica. Cuando se encuentra la sílaba tónica con el artículo que tiene la misma letra, ocurre un fenómeno malo que se llama cacofonía. La cacofonía, pues no, es un vicio de mal sonido. Eh, es como cuando tú dices, bueno, eh, mm, tengo hijos y hijas. Compré clavos y imanes. O, por ejemplo, ¿no? Encontré ballenas o orcas. Eso es cacofonía. Entonces, cuando hay cacofonía, se tiene que evitar. ¿Y cómo se va a evitar? Cambiando el elemento que genera la cacofonía. En este caso es el artículo. Por eso es que se va a la y se pone el. Se dice el agua. Sin embargo, no deja de lado que él siga, en este caso se convierte en femenino, ya que la palabra es femenina. Y solo por razones de fonética de cacofonía se ha cambiado. Entonces yo te pregunto a ti, chicos, la palabra, vamos a pensar un poquito, ¿ya? ¿Te parece? Hada. ¿Qué género tiene la palabra hada? Femenina. Femenino, ¿Cómo lo sabes? porque termina en A. Bajo cuenta lógica, lo que termine no, entonces también es femenino, es masculino. A ver, una pregunta, entonces, mano, ¿qué género tiene mano? Femenino. Femenino. Y pero termine no. Entonces ahí, Aaron, tenemos un rollo, ¿sí no? No siempre el flexivo es el que indica el género. Yo sé que, por ejemplo, hada, ya, bacán, sale. Y mano no sale. Entonces no siempre ocurre esto, ¿no? La recomendación, por eso te digo, ¿cuál es la recomendación? Te he mandado mi pollo. Mi pollo te dice ahí bien claro, ¿no? Para tu memoria repetitiva. El género es igual al plural en el artículo. Entonces, ¿cuál es el plural de hada con el artículo? Sería las hadas. Lo cual me quiere decir que esto es femenino. La pregunta, ya que estás participando mucho, Aaron, y te felicito, te voy a mandar tu yape también. Eh, entonces, una pregunta, ¿cómo es en singular? ¿Cómo se dice en singular hada con el artículo? Helada. Pero si es femenino, ¿por qué no le pongo la hada? Porque es femenino. Lo correspondería a femenino, ¿sí o no? ¿Por qué no la hada? Muy bien, Alessandra Geraldine, esa es la participación. Te has ganado una webcam, por favor, para el 2030. La reclamas. No se puede, ¿por qué, Aarón? Porque tenemos tónica y encuentro de un sonido idéntico. Eso se llama cacofonía. Cuando hay cacofonía se debe evitar y se cambia al alomorfo. Lo voy a llamar así con términos más científicos, ¿no? Más lingüísticos. El alomorfo de la es el. ¿Para qué se hace este cambio? Para evitar la cacofonía. Ahora, hay una segunda técnica también para saber el género, ¿ya? Para tu memoria otra vez. Aparte, el género también puede salir con lo siguiente. El género sale en, la malogré, en el adjetivo.
Por ejemplo, ¿cómo se dice? Agua negra, agua negro. ¿Mm? Agua negra. Agua negra. ¿Cómo se dice? Hada madrina, hada padrino. Madrina. A la Claro, madrina. exacto, ahí te das cuenta, ¿ves? O sea, el adjetivo también te da. Tienes dos formas de llegar entonces al género de una palabra, a través del adjetivo, a través del artículo, en plural. No te dejes engañar por el singular, no te dejes engañar por ella. Claro, profesor, está chévere, ya entendí entonces. Es una técnica mortal, chévere. Aunque hay palabras que son complicadas y que hay que aprender de memoria, ¿no? No vayas a caer en el siguiente caso. Este caso de cacofonía pertenece a uso del lenguaje, ya que nos ayuda mucho en este caso de sustantivo. Entonces yo te pregunto a ti, pero tienes que pensar un poquito acá, tienes que pensar, ¿sí? Tengo la palabra, voy a poner todo en mayúsculas, abeja. ¿Qué género tiene abeja? La palabra abeja. ¿Sí? Femenino. Femenino, ¿ya? ¿Qué artículo le corresponde? La abeja. Ya, la abeja. Muy bien. Pregunta, ¿no hay cacofonía? ¿Qué dices tú? La abeja. Hay cacofonía, entonces cambio. El abeja. Mira, pregunta, ¿has escuchado en algún momento decir el abeja? Había un dibujito, ¿no? Abeja maya, creo que se llamaba, ¿no? Decían el abeja maya. Profe, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Tenemos que analizar otra vez. Pregunta. Si yo sé que es femenino, porque el plural es las abejas, si sé que es femenino, o sea, la palabra es femenina, el artículo que corresponde es la o el. Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Mira. La pregunta, ¿cuál es la tónica en abeja? ¿Cuál es la tónica? La sílaba tónica. En la palabra abeja. La A es la tónica, o sea, La, en la A suena más fuerte. Yo digo la abeja, la B. es en la B, exacto. Es en la B, pues. No me digas la A, pues oye, gracioso. Es en la B. Abeja, es una grave. Entonces, si la tónica está aquí, no hay un encuentro con este sonido directo. ¿Me entiendes? No hay un encuentro. Aquí decimos lo siguiente, como está distanciado, no hay cacofonía. Entonces, normal, usa su artículo. ¿Para qué usa cambiar el él? Ah, ya, profesor, ya entendí. Eso quiere decir, campeón, de que si, por ejemplo, digo acá, hamaca, sustantivo unigénero, ¿cuál La es el hamaca. artículo? La hamaca, la pregunta, pero no hay cacofonía. Sí, la H muda. Ah, la H es muda, pero si la H es muda, con más razón sonaría. A ver, con En calma. la La fuerza de voz voz está en la está más. segunda. Exacto. La fuerza de voz no está aquí. La fuerza de voz está aquí. Entonces, no hay encuentro, no hay cacofonía. Esto está bien. Muchachos. Hambre. Sí, para que sepas el género. Profe, con el plural, los hambres, las hambres, suena raro, pero voy a poner hambre para saber, mira, tengo un hambre intenso, hambre intensa. Ya, voy a ponerle intensa. Pregunta, ¿qué le pongo? Si sé que es femenino. Exacto, le voy a poner El- él. Profe, pero es femenino, ¿por qué no le pones la? Porque si yo le pongo la tónica está aquí. Y habría cacofonía. Ujú. Ya somos unos lobos, entre comillas. Ancla, ancla negra, ancla pesada. Habla, artículo.
El ancla. El. ¿Y qué género tiene? ¿Y qué género tiene? ¿Qué género tiene la palabra? ¿Decías? ¿Qué género tiene ancla? Femenino. Femenino. Es femenino, exacto. Profesor, es femenino, ¿y por qué no le pones la? Porque si no hay cacofonía. Bien, muchachos. Entonces, hemos descubierto formas de reconocer los géneros a través del plural y del adjetivo. Y ya sabes, evitar la cacofonía. Ahora, continuemos. La palabra tilde es una de las palabras que antes se consideraba ambigua, o sea, puede decir el tilde o la tilde. Actualmente solamente le puedes dar el género femenino, la tilde, ¿sí? Siempre va a ser femenino, no hay masculino, es de forma fija. Apócope, una de las grandes palabras que viene para marearte en la Universidad Católica. En San Marcos no lo veo todavía, pero debes saber que se dice la apócope. Esto es femenino. Oye, una consulta. ¿Y no hay cacofonía aquí? En la apócope. No. White. Perdón, white. Guay. 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 ¿Lo dije mal? La fuerza de voz está en la O. Excelente. Excelente, Ítalo. Porque la fuerza de voz no está en la A, está en la O. Excelente. Lo bueno es que no dijiste que la fuerza está en el corazón. Muy bien. Salvados esos casos, muchachos, ya tenemos el primer sustantivo. Sustantivo de forma fija tiene un solo género. No vayas a confundir la cacofonía. Vamos a sustantivo de doble forma. Estos no les he puesto como que dice interacciones para que vayamos al punto, ¿ya? Miren, sustantivo de doble forma, su nombre lo dice, tiene una doble forma. El género lo va a indicar el flexivo. ¿Cómo es esto, profesor? Si tú tienes la palabra gallo, copias la misma raíz, le agregas el flexivo. ¿Cuál es el femenino? Gaia. Ese buena. Ese para un chiste, ¿no? Había una canción de Mago de Oz que se llamaba Gaia. Pero yo me acuerdo que un día al, fui al hueco, no sé si te acordarás, pues, ¿no? El hueco que está en el centro de Lima. Ahí donde te roban. Hay una zona metalera donde venden puro disco de heavy metal, thrash metal, wrinkle trash. Y le digo, no, oye, ¿me puedes dar el Gaia? Y vino otro metalero, así, esos pelucones, y con toda su ropa negra. Y, oye, ¿y qué cosa es Gaia? Gaia significa tierra, pues. En leyendas, Gaia es el nombre de la tierra. En leyenda, pues no, ¿sabes que heavy metal cómo habla de esto? Y me dice, no, no, Gaia es la hembra de gallo. Es más o menos lo que tú mencionas, pues. Pero no, eso no es. Ya. Gaia no existe. Existe la palabra gallina. Excelente. Todo lo que digamos por lo que digo. Usé la morfoína que significa femenino. Zar. ¿Cuál es el femenino de zar? Muy bien, mola tío. De zar es zarina. ¿Te das cuenta que el género se está indicando con el flexivo? Ese es de doble forma. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra, bueno, elefante. ¿Cuál es el femenino? Elefanta. Exacto, es elefanta. No le digas. Esto ocurre en muchas palabras, ¿sabes? Que a veces nosotros no creemos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha habido es el enfoque de género. Por ejemplo, tenemos presidente, ¿no? Y es una cuestión machista, porque con la palabra presidente yo me refiero a los dos. Sin embargo, el género opuesto ha creado controversia y ha dicho, no, 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 hay que poner para él y para ella. Entonces, presidente, ¿cuál es su femenino? Presidenta. Exacto. De presidente, su femenino es presidenta. Ahora, ya que estamos hablando de política, líder.
Muy bien. Lideresa. Excelente. Tu lideresa, ¿no? Y mira, poeta. ¿Cuál es? Poetesa. Poetesa. Uy, poeta. No, poetesa no podría ser. Imagínate una chica poetesa, sonaría feo. ¿Cómo se le dice al femenino? Muy bien, es Poetisa. poetisa, exacto. Sin embargo, hago esto exclusivamente, aunque tú ya lo sabes, porque lo he repetido 100 veces, y sobre todo tú, Molateo, tú lo has escuchado como 300. Poetisa, ¿con S o con Z? Con Z. S. Ya. Ya. Ahí entramos, ¿ves? Ahí entramos en el problema. Podría ser un problema de grafía, ¿no? Acuérdate, por favor, la terminación femenina isa es igual que esa, son alomorfos de femenino, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Lo cual quiere decir que si yo tengo la palabra duque, ¿cuál es el femenino? Duquesa. Duquesa. Y no lo vas a escribir con Z, lo vas a escribir con S. Exacto, ¿ves? Ya que es femenino, ¿no estoy diciendo? Ahora, otro detalle más. En esto de los femeninos, en esto de los femeninos hay un rollazo más. Hay palabras que nosotros no conocemos, pero que son correctas. Por ejemplo, tigre, sí conocemos, tigresa, pero no sabíamos que existe tigra. Y sigue siendo correcto. ¿Entiendes? Por ejemplo, rana. Pero no sabía. Sapo. No, no. Rana y sapo son muy diferentes, ¿ah? No lo confundas, ¿ah? Hay una gran diferencia. Es momento de aprender con Manuel. A ver, creo que la mejor diferencia podría estar acá. A ver. No, acá son igualitos. Estos, por ejemplo, son sapos. Acá veo ranas. Es un sapo. Esto ayuda más. Acá está la diferencia. El sapo, chicos, primero, es más chiquito, muchas veces es más chiquito. Muchas veces es más chiquito, ¿ya? Otro, su cuerpo también es brusco. La rana es bastante más grande muchas veces. La piel es la más lisa y termina siendo más acuoso. Incluso las patas también son largotas. Entonces, acuérdate que el sapo es más chiquito. Pero un sapo y una rana no se juntan, pues oye. Para decir el masculino o femenino usamos un adjetivo. Rana macho, Rana rana macho. hembra. Exacto, exacto. Sin embargo, en el castellano existen estas cosas, ¿no? Que yo te he dicho que es una cuestión de enfoque de género y que no son incorrectas, sino que son aceptadas. De decir rana, rano. Profe, tóxico. Sí, no se usa acá en el Perú, se usa más para otros lados, pero existe la posibilidad. Existe, por ejemplo, bebé. Tú y yo sabemos que con bebé es para los dos, pero el enfoque de género hace que sueltes o que busques especificar todavía. Apareció en el, exacto, apareció beba. Si no, pregúntale pues no a bebecita. Profesor, y así como esto ocurre pues no también con la generación trans, ¿no? La LGTB, esa que tú conoces. Y entonces,
¿Cuál es el problema? Es que hay, pues, ¿no? Casos especiales. Por ejemplo, tú y yo sabemos que modista se aplica para las dos personas que se dedican a la moda, ¿no? Pero ya que la gente, pues, no, así que toma mucho Gatorade, se ha quejado. No, modista como así, como un compañero dije, termine en nada. Entonces, como que también suena medio femenino, ¿no? Ha dicho, no, para nosotros también. Entonces, sale modisto. Luego se quejan los sastres. No, para femenino también. Sastra. Ah. No nos van a preguntar en un examen de admisión, eso sería demasiado. Eso lo estamos haciendo con una cuestión de cultura general. No, rata y ratón. Eso sí puede diferenciar, ¿no? Oye, no me digas que rata y ratón son este. No. ¿Qué, a ver, rata, el masculino de rata es ratón. La rata más grande y el ratón más chico. Claro, es lo mismo que la rana y el sapo, ¿eh? Ya, hasta ahí te puedes guiar, ¿no? Sapo tiene la O más chiquito, ratón tiene la O más chiquito y A es más grande, ¿no? Ya. En el caso de rata, sí, para decir el género de una rata, rata macho, rata hembra. Eso ahorita vamos a ver. Pero en el caso de rata y rata, también existe la posibilidad de rato, que no se aplica en el Perú, pero sí se aplica en la parte de Europa, en la parte de, ¿no? De España. Muchachos, con esto solo quiero decirte una cosa, ¿no? Hay palabras que pueden pertenecer a una clasificación y también pueden estar en otras. Ahora, solamente para terminar, el sustantivo de doble forma tiene la misma raíz, date cuenta, tiene la misma raíz, lo único que está generando cambio es el flexivo. Toro y vaca no entra ahí acá porque cambian la raíz. Mi meme tiene una jabalina, ¿ves? Ina. Es el femenino de jabalí. Y a la vez también es otro tipo de sustantivo porque cambia su significado. Dejemos de lado el de doble forma y vayamos al sustantivo común de dos. El sustantivo común de dos, como su mismo nombre dice, ¿no? Uno solo. Ay, ¿qué estoy diciendo? O sea, uno solo sirve para los dos. Solo que el género va a ser indicado con el artículo. Por ejemplo, si yo quiero decir masculino comunista, ¿cómo diría? Comunista. El comunista, correcto. Y si fuese femenino, sería. La comunista. Eso es todo. Si yo digo, por ejemplo, otra vez, ¿no? Pediatra, el pediatra y la pediatra. JB es comediante. Sí, él es comediante. Y pues no, como yo sé que es de género masculino, yo digo que es el comediante. Y si fuese, pues no, la Dayanita, sigue siendo él, ¿no? Pero también le consideras como la. La comunista. Entonces, ¿qué ocurre en el común de dos? En el común de dos lo que pasa es que usas la misma palabra, pero lo único que vas a cambiar es el artículo. Esto va a ocurrir, chicos, con las terminaciones siempre, ista. Con las terminaciones atra. Y con las terminaciones ante. Si no me crees, por ejemplo, ¿no? Artista. El artista y la artista. ¿Ves? Ante. Amante. El amante y la amante. Ah, ya, profesor. Oye, una pregunta, ya que dije amante, ¿en la amante no hay cacofonía?
Charo me dice que sí. Ujú. Sí, exacto. No hay cacofonía porque la tónica está en man. No está en na. Muy bien, Alessandra. Hemos aprendido bien. Recuerda, por favor, no cacofonía, solamente para un dato otra vez, ¿ya? Che, te alegra. Esto que lo has aprendido, poco lo saben. Ahora, no solamente los que terminen en estas palabras, pueden haber otras palabras que no necesariamente tienen esta terminación. Por ejemplo, ¿no? Joven, joven, el joven y la joven. Así va, ¿ves? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Chicos, todo lo que termine en atra es común de dos, todo lo que termine en ista común de dos, ante común de dos. Entonces nunca falta un salvaje que me dice, profesor, yatra, me dice. Oye, payaso, yatra es un apellido, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, ya, perdón, profesor. No dijo todo lo que termina en atra y luego viene otro salvaje y me dice, profe, Cleopatra, me dice. Cállate. Entonces, no hagas por hacer. Ya, nada por hacer. Nunca falte el salvaje que está ahí dando las opiniones. Continuamos. Sustantivos homónimos. Un homónimo, chicos. Uy, uy, hoy es el cumpleaños de Dana. Ana Pérez. Ah, la flaquita que ingresó hace 2 años ya. Está rápido. Ya, escúchame. El sustantivo homónimo, su mismo nombre lo dice, igual nombre, es aquel que cuando cambian de género, cambian también su significado. Por ejemplo, tienes la radio, o sea, se va a mantener la misma palabra, ¿dale? Parece un común de dos, y para el masculino es el radio. Solo que cuando dije la radio, ya no me refiero a lo mismo. Aquí es el artefacto. Y cuando digo el radio, Hueso. puede ser el hueso. Puede ser, pues, ¿no? El rayo de la circunferencia. Puede ser la distancia entre tú y ella. ¿Me dejo entender? Entonces, en el homónimo, sustantivos homónimos, cambian el significado. Decimos entonces, la capital y el capital. ¿Qué será la capital? La capital de un país. Claro, explicándole en mejores palabras, sería una ciudad, ¿no? Pero no es la ciudad cualquiera, es la ciudad más importante, ¿cierto? ¿Y qué es el capital? Lo económico. Lo económico. Dinero. Excelente. Any money. No, máximo. Dinero para invertir. Chévere. Uy, muleteo, chévere. Me ha hecho recordar que estamos en tiempo de inversión, ¿no? Ya, bueno. Buena. ¿Sabrás otros sustantivos que cambien de significado cuando cambian de género? A ver. Tú que eres muy inteligente. A ver. Uy, uy. A ver, nadie por ahí está que la piensa, ¿no? El sol y la sol. Pero la sol, ¿quién es este? ¿Cómo eres con la sol? ¿Quién sería la sol? ¿Qué? ¿El peluquero del barrio? No. Por ejemplo, corte y corte. El corte y la corte. ¿Qué es el corte? Ah, eso sería la corte. La corte es el juzgado. Por ahí me escribió alguien. Y, exacto, la herida, exacto. El corte termina siendo una herida, un corte. Otro. Por ejemplo, papa. ¿Qué es el papa?
¿Mm? El líder de la Iglesia Católica. Exacto, el supremo de la Iglesia Católica. Voy a ponerle clero, dale. ¿Y qué es la papa? Tubérculo. Un tubérculo. Excelente. Así como esto podría decir otras palabras, ¿no? Como pendiente, por ejemplo. El pendiente, la pendiente. El doblez, la doblez. El pez y la pez. Profe, eso tiene un significado. La pez es el verdura y la verdura. ¿Qué es el verdura? Traje. Pero el verdura. No me cuadra eso. Por ejemplo, acá tienes otro más de mi meme. Este gato que está tocando la guitarra es el guitarra. Igual a decir el guitarrista. Pero también existe la guitarra, que es el instrumento. El pez, el pescadito, y la pez, la suciedad. El doblez, lo doblado, y la doblez, la hipocresía. El pendiente, el arete, y la pendiente, la inclinación. Entonces, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, consulta, profe? ¿Alguna duda que tuvieses según lo que hemos avanzado? No, claro, profesor. Chévere. Más claro que Advíncula, dice. Muy bien. Yo me acuerdo que yo le enseñé a su sobrino, al sobrino de Advíncula, pues. Y esos compadres son racistas. O sea, no se mezclan, no se mezclan con otros que no sean de su fascia, pues. Lo único que tiene Advíncula claro es su mano, ¿no? Y su diente. Pero así nomás se juntan, entre ellos nomás. Así que ya sabes. Claro como Advíncula. Vamos aquí. Sustantivos heterónimos son aquellos que van a cambiar, mira, dice, cambian todo su lexema, su raíz para cambiar de género. Por ejemplo, si tú tienes toro, no creo que alguien me diga por ahí tora. No. Ahí lo que se dice es vaca. Cambia todo. A eso iba. De caballo, su femenino es caballa, van a decir. Yegua. Yegua, chévere. ¿Ves? Si tienes un yerno, la forma femenina de yerno sería No era. no era, porque no era. Pues. No era, ¿ves? Si tu amigo es varón, dejó de ser varón y se convirtió en varona. Exacto. Mujer. Aquí mucho cuidado, ¿no? De sapo rana, no, 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 no. Hemos hecho una diferencia. A ver, es como que, a ver, Aarón, vamos a hacer lo siguiente, dale. Nosotros nos parecemos al mono. Mucho. Hay una colita. La pregunta, ¿tú te juntas con el mono? No. No, ya, es la misma lógica. Un sapo, en este caso es al revés, ¿ya? El sapo y la rana podrían tal vez hacer una genética, un cambio genético, pero no es su no es su especie. No se puede juntar un sapo y una rana, ¿ya? Sobre todo en el ambiente natural, no. Es más, la rana se come al sapo, ¿ya? Porque es más grande. No es. Para rana tenemos un caso diferente, ¿ya? Lo que sí puede decirte es lo siguiente: sapo, zapa. Ese es de doble forma. ¿Ya? No entraría acá. Continuamos un ratito. Toro, vaca, varón, mujer. Podemos decir acá también lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cabra
es el femenino. ¿Cuál es el masculino de la cabra? ¿Mm? Decías, ¿cuál es el masculino? Exacto, Ítalo. Chivo. Existe la variante cabrón, pero no se usa en el Perú. Cabrón, macho cabrío, pero no, en el Perú no usamos eso. Suena raro. Ahora, Salón, una pregunta. ¿Quién me dice quién es este pata? ¿Y quién es esta pata? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? A ver. Vamos. He, she. Ajá. Muy bien, Alessandra. Él es el macho alfa, él es el carnero. Y el femenino de carnero es la oveja. Muy bien. Porque siempre algunos salvajes, el otro día me dijeron, ¿no? Profesor, ¿cuál es el masculino de la oveja? Me dice, ¿no? Un salvaje me dijo becerro. La pregunta, ¿vas a juntar una cría de toro con una oveja? No, no creo, ¿no? No, mucho cuidado ahí. Oye, y ya que hiciste, ¿y este chiquito quién será? Solo por la duda, porque él es el carnero. Él es el carnero. Él es el carnero. Tiene mucha carne. Ella es la oveja. ¿Y quién es este comparito que es la cría de los dos? Exacto, Ítalo. Ese es el famoso cordero. Diferencia es que cordero es la cría. Al igual que en toro y una vaca, ¿cuál es la cría? La cría de toro y la vaca es el becerro. Muy bien, hemos hecho un poquito de cultura general. Y el del caballo y de la yegua. Del caballo y la yegua es potro. Del burro y la burra, me dice. Pollino. Del burro y la burra es pollino. Pollino, pollino. ¿Cuál es la cría del pez? Varón existe. Varonesa. Varonesa. Varona no. Varonesa. A ver, te vamos a sacar tu duda, ¿ya? Por mientras, ¿cuál es la cría del pez? Esa es buena. Esa es buena. Mientras tanto voy a poner tu Nemo. Nemo. Sí, Nemo voy a poner. Ya. Sí, acabo de encontrar justamente. La palabra varona existe, pero mucho cuidado, ya. No es el género adecuado. Eso es vulgar. Acá lo dice el diccionario, ¿no? Varona es en modo vulgar el masculino, el femenino, pero se usa sobre todo para decir a la persona machiembra, ¿no? Es decir, la persona homosexual. Así que no lo digas, no es válido. Ya. En el caso del pez, cultura general un poquito más, no es Nemo. ¿Te acuerdas cuando estabas en el colegio, en la academia, y tú salías
Y había un señor que estaba vendiendo pues su palito con sus pescaditos, chiquitos, ¿sí? Y tú lo matabas, esos pescaditos los matabas tú en tu, en tu estanque con cloro. Ya, esos se llaman alevines. La cría se llama alevín. Ujú. Entonces, has aprendido hoy día un poquito algo aparte del curso, ¿ya? Continuamos. Varona. No le digas, cago, nada. Para eso no para eso quieres aprender. Sustantivos epicenos. La palabra epiceno, chicos, voy a poner conceptos de lo que es la palabra epiceno para que también lo tengas como cultura general. Dícese de la palabra que sin cambios, indica, me salió feo eso indica dos géneros. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, si tú tienes un epiceno, quiere decir que con una palabra basta para decir los dos géneros. Por ejemplo, yo tengo la palabra ballena. Y yo sé que es la ballena, ¿no? No se dice el ballena. Se supone que cuando digo la ballena, yo sobreentiendo de que ya puede ser tanto macho o hembra, no hay rollo. Sin embargo, para hacer una diferenciación mejor, el epiceno, por más que indique los dos géneros, puede generar la especificación a través de la ayuda de adjetivos. Entonces, yo digo, para saber si la ballena es de género masculino, yo digo la ballena macho. Y si quiero especificarlo más, porque ya no bastaría, si la ballena ya sobreentendido que es femenino, puedo igual decirlo. La ballena hembra, la ballena femenina. Esto ocurre con muchos de los animales. Por ejemplo, rata, hemos dicho que existe la variante rato, pero también se puede dar acá. La rata macho, la rata hembra. Esto ocurre con la mayoría de animales. El cóndor macho, porque no hay cóndora, tortuga macho, jirafa macho, jirafa hembra. ¿Ves? Y también lo podemos aplicar a personas. Por ejemplo, decimos, la víctima. Joven. La víctima joven, pero joven no está terminando indicándome el género, ¿no? ¿Cómo dirías para qué es femenino y masculino? El víctima, la víctima, no siempre es la víctima. ¿Pero qué? ¿Cómo? La víctima varón, la víctima mujer. O si tú quieres decir la víctima femenina y la víctima masculina. Es al revés, ¿no? Al revés. Sí. Masculino. Profesor, pero también puede darse entonces con otros sustantivos de personas, claro. Personaje. El personaje varón y el personaje mujer. También puede darse con la criatura. La criatura varón, la criatura mujer, la criatura femenina, la criatura masculina. Entonces, un epiceno se ayuda de adjetivos para dar el género. La palabra no cambia. Bien, muchachos. Vamos bien. Sustantivos ambiguos. Un sustantivo ambiguo, su mismo nombre lo dice, es ambi, doble. Tiene los dos géneros, así como Dayanita con Transformers. Tiene los dos géneros. ¿Qué palabras puedes usar con dos géneros? O sea, puedes decir, sin miedo a equivocarte, él y la, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Azúcar.
tú puedes decir el azúcar o la azúcar. Eso es verdadero. Hay nombres que son femeninos y masculinos a la vez. Es exacto, eso es correcto. Es un nombre propio, ¿no? Esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Sin embargo, los sustantivos que estamos trabajando acá son, son nombres comunes. O sea, cuando digo nombres comunes, no van a particularizar, van a generalizar. Los nombres propios, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son específicos. Y ahí tienen otra clasificación que podríamos buscar, pero no, no es el caso del tema. Pero sí, hay nombres que son unisex, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que José María, equivalente María José, tenía, ¿no? Estela, por ejemplo, ¿no? Estela, yo tenía a mi amigo que se llamaba Estela, pero Estela es nombre mujer, igual que como tú dices, Alison es usado en otro país como varón, y Alison es acá femenino, ¿no? Entonces, eso existe, siempre ha existido. Ya te dije el caso de José María, María José, ¿no? También se usa para los dos. Había creo que un caso, ¿cómo se llama? Este caso de un libro. Déjalo de lado, pero no vayamos por ahí, porque si no vamos a pensar tanto. Gracias, Aaron. Chicos, cuando tienes la palabra azúcar, tú puedes decir el azúcar y la azúcar, lo cual quiere decir que te va a dar la posibilidad de que digas azúcar rubio o azúcar rubia. Los dos son correctos. ¿Sí me dejo entender? Porque son ambiguos. Otro caso. El mar y la mar. Si bien nosotros preferimos decir el mar, ¿no? Los poetas dicen la mar. ¿No escuchan la mar estaba serena? Los pescadores también dicen la mar porque lo toman como femenino, como una mujer. Se permiten los dos. Siempre hay preferencia por uno y otro, ¿no? También podemos decir, chicos, la dote y el dote. ¿Qué es la herencia? Podemos decir, la maratón El maratón. y el maratón. Exacto, no hay rollo. Cualquiera de los dos. Lo que estás usando ahorita tú y que permite que estemos conectados. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué permite que estemos conectados? La luz dice, ¿la computadora? No. La computadora solamente es femenino, la computadora. Existe la variante el computador, pero esa es otra palabra, no es un masculino. Exacto. Internet. La palabra Internet ha sido actualizada en el 2020 y de lo que se consideraba femenino, no Christopher, es doble. De lo que se consideraba femenino ya aparece con la doble variación. El margen y la margen. Oye chicos, el calor, ¿qué dices? ¿El calor y la calor? ¿Qué dices? Ya, el calor y la calor. No, Inicio, está por el primero, el calor. exacto. Eso solamente es masculino. Profe, pero la gente lo dice la calor y la gente lo dice, no tú. Esto es masculino, ¿ya? Ahora, una de las palabras que está de moda y que posiblemente venga en cualquier forma de pregunta es lo que estamos viviendo tú y yo en este momento. Por lo que has pasado en algún momento y ha cobrado muchas vidas. ¿Qué cosa es? Pandemia es el tiempo, ¿ya? Exacto, a eso me refería. Puedo usar todo en mayúscula o todo en minúscula, ¿ya? Cualquiera de los dos. Se acepta
como ambiguo el COVID y la COVID. Recuerda que siempre hay una preferencia. O sea, muchos dicen el COVID, yo digo más la COVID porque es la enfermedad, pero se puede usar los dos. Entonces ahí tú tienes, bueno, algunos. Hay más palabras que son, ¿no? Por ejemplo, la interrogante, la condicionante. Cuando tú quieras buscar en un diccionario, por ejemplo, no, digamos, vamos a coger la palabra COVID, ya que está sonada. Mira. Siempre buscamos DRAE, ¿ya? Diccionario de la Real Epidemia de la Lengua Española. Y ponemos. Primero vamos a exponer COVID. Sale con mayúscula acá, como la forma original, ¿no? Ojo, la forma original es con mayúscula toda. La forma con acrónimos ya es con minúscula todo. Que es válido. Aún no está registrado. Mira. Enfermedad de coronavirus. ¿Ves esto? Masculino o femenino. ¿Qué significa masculino o femenino? Quiere decir de que es ambiguo. El COVID o la COVID. Exacto. Y también recuerda, la acentuación es muy importante, ¿no? Se permiten las dos acentuaciones, sin embargo, todavía nosotros lo hemos registrado como aguda. Por eso COVID. Ahora, yo voy a poner calor. Mira. ¿Viste? Masculino, 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 masculino. Todos son masculinos. Y luego dice, en la primera acepción, dice, ¿no? En Andalucía y algunos lugares de América, utilizado, bueno, no lo puedes ver acá, utilizado también como femenino. Acá sale, ¿ves? En Andalucía y algunos lugares de América, usado también como femenino. Eso quiere decir de que aún no es aceptado como ambiguo. Todavía se está usando a forma particular. Cuando una palabra es ambigua, va a aparecer acá M y F. Mar. ¿Ves? Maratón, a ver si no ha cambiado, ¿no, bro? Ah, interesante. Acaba de cambiar. Miren. La maratón. No, ha cambiado. Dice El maratón. el maratón. A ver, vamos a ver la actualización de este diccionario. Este diccionario de internet. Ah, ya está, pues. Actualización 2020. Payasos son, ¿no? Se ha actualizado el año pasado o a fines del año pasado. Entonces, esta palabra, por ejemplo, ya no está considerada dentro. Interesante. Vamos a actualizar entonces también nosotros. El maratón. Entonces, solamente quedaría el maratón, ¿ya? Esta de acá queda fuera también. Pero bueno, esto sirve. Las actualizaciones generalmente cuentan, ¿no? A partir del siguiente año, ¿no? Esta de acá todavía está ahí, porque aún no acabamos completamente el año. La palabra del día, mutis. Entonces, muchachos, ya tenemos algunas palabras básicas, ¿sí? Azúcar, mal, dote, internet, margen, COVID, interrogante. Son de tipo ambiguo, ¿ya? La palabra maratón ha cambiado literalmente, es literalmente este año, ¿ah? Dice 2020, pero yo lo he visto antes y no estaba. Listo. Ahora, para terminar, antes de terminar esta parte, espérate, acá queda un pedazo. Les quiero indicar algo por si les preguntan, ¿ya? O si lo ven en una pregunta de academia.
Miren, en algunas academias les van a preguntar sobre este tema de la siguiente manera, ¿ya? Profesor, ¿dónde encontramos un sustantivo de tipo semántico, de tipo morfológico, o de tipo sintáctico? Entonces, cuando te pregunten eso, te vas a rayar, pues, ¿no? Porque no vas a encontrar cómo responderlo. Entonces, vamos a hacer, si bien esto no pertenece al tema, te voy a dar las respuestas. Por ahí seguro lo has visto en algún momento. Cuando es de tipo sintáctico, campeones, tiene un añadido. Añadido externo. Cuando es de tipo morfológico, usa flexivo. Cuando es de tipo semántico, también le dicen léxico. Cambia palabra. Total. Entonces yo te pregunto a ti. Si tengo gato, ¿dónde estaría? Semántico. ¿Semántico? Para el Gato. femenino de gato, gata. Entonces sería gato, gata, sería Morfológico. morfológico. Si digo, acá no van a entrar los de forma fija porque esos no tienen cambio, pues. Si digo, por ejemplo, ballena, ¿dónde entraría? Sintáctico. Sintáctico, porque se le hace un añadido. Ballena macho, ballena hembra, exacto. Si tengo toro, Semántico. semántico, exacto. Si tengo la palabra mar, Morfológico. ¿seguro? ¿La ya es un flexivo? ¿Cómo yo sé el género de mar? Dijimos que es ambiguo, ¿sí o no? O sea, es el mar y la mar. Pero yo le tengo que añadir ese artículo. Entonces, si yo le añado un artículo... Conclusión, para que no tengas tanto rollo, es así de simple, mira. En semántico están los heterónimos. En los morfológicos están los de doble forma. En los sintácticos está la mayoría. Van a decir los que usaron el artículo, el ambiguo, el común de dos. El homónimo también, por más que cambias, es tanto semántico como sintáctico, ¿ya? Pero lo que cambia es el significado. Lo que cambia, perdón, usa artículo. Ambiguo común de dos. Y nos olvidamos de alguien. Ya están todos. Solamente me faltaría, a ver, común de dos, homónimo. ¿Qué me falta? Epiceno. Ya está. Si el homónimo no aparece con esta, va a aparecer con esta de aquí. ¿Por qué? Porque estos usan artículos o adjetivos. Ahí son sintácticos. Sintáctico cuando se le añade algo, ¿ya? Esto es solamente como un dato adicional por si te preguntan en un examen y para que lo tengas un poco vigente ahí, ¿no? Ahora sí,
vamos con lo que preguntó San Marcos en algún momento de la vida, hace menos de 5 años. Es en la parte del número, del sustantivo. ¿Qué te dice? Indique que sustantivos están bien pluralizados. Ahí es donde lo mata la gente, ¿no? Entonces dice, si el sustantivo termina en I o U, chicos, nosotros vamos a, con tilde, ¿eh? Podemos hacer el plural con S o con ES. Por ejemplo, si yo tengo la palabra alelí, alelí, el plural de alelí puede Alelí. ser, exacto, puede ser de dos tipos. Puede ser alelís, alelíes. Por una cuestión de cultura, nosotros vamos a escoger este, de preferencia. Ojo, no deja de lado de que el otro esté bien. Por ejemplo, digo tabú. Tienes la opción a decir, Tabúes. oye, son muchos temas tabús o muchos temas tabúes. Pero, repito, la preferencia es esta, ¿sí? Entre los dos se prefiere, los dos están bien, pero se prefiere más esta. Ah, ya, pero no manches. Pues. Eso quiere decir, pues no, que tú puedes generar, pues no, el plural con S de preferencia. A ver, ahora, ¿qué ocurre cuando dices palabras como, por ejemplo, menú o champú? Ese. A ver, te vas a la tienda y compras, señora, deme 2 champúes. ¿Ah? Shampoos. Ajá, a eso íbamos, chagua. Vecina, ¿tiene menúes? ¿Ah? Ya, no. Le agrega Hay la S excepción. nomás. La S, ¿no? Exacto. Estas son excepciones. Excepción. Mira. Mientras que con algunos sustantivos, como por ejemplo maní, tú podrías decir manís y de preferencia maníes, estas no te dan esa opción. Estas, como menú, champú, popurrí, tutú, en la faldita, pirulí, un caramelo. Estas no te dan la opción a que tengas ES. Estas solamente te dan la opción a la S. O sea, el plural de menú es menús, champús, popurrís, tutús, pirulís. Y no existe la forma pirulíes, menúes, champúes, popurríes, no. Son excepciones. Ahora, otra excepción. Cuando tú tengas gentilicios, dices en los que indican procedencia y que terminen en estas palabras. Por ejemplo, Israel, israelí. ¿Cómo le dices en plural? ¿Mm? Israelíes. Le diste ahí. El plural de la palabra israelí, cuando son gentilicios, la preferencia, campeones, es esta. Lo cual quiere decir que no es israelí, sino es israelíes. Ah, no manches, profe. Claro, sí. Profesor. Esta es la clásica, ¿no? Profe, voy a ver mis películas. ¿Mis películas? ¿Qué películas? Hindús. Hindúes. Hindúes. Exacto. Hindú también es un gentilicio que sigue una religión. Ojo, un gentilicio no quiere decir necesariamente un país, sino que pertenece a algo.
Entonces, las películas no son hindús, son películas hindúes. ¿Me dejo entender? Ah, ya, exacto. Hay gentilicios que son dobles, pues, ¿no? Haitianos. Es más preferente usar a veces la que usan a menudo, ¿no? Que es haitianos. Haitíes también sería una variante. Ah, ya, profesor. Entonces, marroquí, de Marruecos. Marroquíes Marroquíes. son marroquíes. Ujú. Entonces, ya tú sabes, cuando tenemos IU, profe, agrégale, pues no, S o S, de preferencia el culto. Excepciones, esto sí grábalo. Y cuando son gentilicios, sin rollos, usa la AS nomás. Eso quiere decir que la preferencia hay más por la esta. ¿Ves? Continuamos, muchachos. Pregunta aquí. Mira, pregunta, consulta, mira. Si son graves o esdrújulas y terminan en es, X o S, el plural, vamos a ver cómo sale el plural. Mira, ahorita lo voy a decir. Por ejemplo, tienes la palabra fénix. Grave terminada en X. Grave termina en X. Tiene la palabra análisis. Esdrújula termina en S. Esdrújula termina en S. Tiene la palabra, bueno, tórax. Tesis. La que viene en San Marcos. Ómnibus. Omnibus Prime, dice el profesor. Tórax, grave con X. Tesis, grave con S. Ómnibus, esdrújula con S. La pregunta, ¿cuál es el plural de estas palabras? Se le agrega artículo. Correcto. Algunos salvajes hacen esto. Profe, omnibus se puede. 20. Ey, es una esdrújula. Termina en S. Cuando las se dan estos Ómnibus. casos. Exacto. El plural se da con el artículo. Lo cual quiere decir que omnibuses está mal. Si no, debe ser los ómnibus. Debe ser las tesis, los tórax, los análisis, los fénix. Y su singular nada, se mantiene con él. Bueno, el fénix, el análisis, el tórax, la tesis, el ómnibus. Pero nada de eso de omnibuses, ¿ya? Mucho cuidado con ello. Es diferente cuando son monosílabos. Cuando son monosílabos, cumple la misma regla que tú y yo tenemos internado en la cabeza. Por ejemplo, bus. ¿Cuál es el plural de bus? ¿Es en serio? Claro. La regla te dice, la regla de castellano, o sea, tú conoces una regla interna que la aplicas y no te das cuenta, ¿no? Es que cuando una palabra termina en vocal, si termina en vocal, le agregas la S. Y si termina en consonante, le agregas la ES. En los monosílabos se aplica esta regla. Bus, buses. ¿Ves? Guión. Guiones. Luego te viene, entonces mira lo que pasa. Club. Mira lo que hace. Club. Clubes. Club.
No tengas miedo. Clubs. Recuerda que va a depender de qué país estás. ¿En qué país estás? Estás en Perú, ¿no? No, profe, en Venezuela. Ya. Clubs. En este, En en inglés, este con país, si estás en Inglaterra, en Estados Unidos, clubs, pero estás en Perú, clubes. Ah, ya, profesor. Fan. fans. ¿En qué país estás? Peruvian. En Peruvian. Fanes, fanes. Fanes. Ahora, esto que tú dices, que es muy cierto, eso que tú dices que es muy cierto, se da cuando son de otras lenguas. Por ejemplo, ¿no? La palabra, pues, no, digamos, récord. No creo que digas récord, ¿no? En ese caso, Record. records. Ajá, exacto. Ahora, bacán, tú quieres decir club, pero sin aceptarlo al castellano, clubs. Recuerda que está en inglés puro, 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 puro. Esto ya es castellano. Y profe, ¿qué prefiero? Esto. Recuerda que esto va a aparecer, si no, en cursiva. Ahora, por ejemplo, otra palabra de otras lenguas es carnet, que es del francés. Lo cual quiere decir que si es de otra lengua, solo le agregamos la misma, o sea, mantiene la misma regla que tienen ellos, ¿no? Que en este caso es una S al final. Carnet, en este caso. Una palabra, por ejemplo, del latín es déficit. Déficit. Igual, le agregamos solamente la S. Déficits. ¿Cómo lo sé, profesor? Es que esto es latín. Pasado al castellano, ¿no? Esto es gálico. Francia. Esto es inglés. También lo podemos aplicar en la palabra hábitat, ¿ya? Que ha venido sonando mucho. Tienen la opción hábitats. También es latín. Por ejemplo, también tenemos la palabra latina que lo que pasa es que en castellano usamos mucho latín. Ítem. El plural de ítem, ¿cuál es? Ítems, exacto. No es ítems. Ya está apareciendo la palabra ítems, pero a nivel científico. Aún no está completamente aceptado. Bueno, dime, Chi. Entonces, hasta ahí, vamos good, vamos good. Muchachos, ahora vamos con esta parte. Si son compuestos separados, solo se debe verificar a quién nos referimos. ¿Cómo es esto, profesor? Acá tengo un sustantivo compuesto, avión espía, es una locución, ¿no? La pregunta es, ¿a qué nos referimos? ¿Al espía o al avión? ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? ¿Hablamos de un espía o hablamos de un avión? De un avión. De un avión. Entonces, ese se debe pluralizar. El plural de esto debe ser... Ay, me salió feo. Aviones espía. Coche bomba. Ojo, la palabra está separada. Si estuviese junta, solamente una S bastaba. Un coche bomba es un coche que lleva bombas adentro. Exclusivamente nos referimos al coche, con una característica de ser bomba. Pero hablamos del coche, entonces lo mejor es decir coches bomba. Si está separado, ¿eh?
Si estuviese junto, solamente una S al final. ¿Perfecto? Eso quiere decir que el núcleo es este, pues. Y eso está funcionando simplemente como un adjetivo. Cuando ocurre estos casos, solamente es el núcleo. Ahora, llegamos a una parte muy interesante. Llegamos a una parte muy interesante. Llegamos a la parte de singular de tantum y plural de tantum. ¿Cómo es esto, profesor? Ya. En el singular de tantum significa solo en singular. Y en el caso de pluralidad tantum, solo plural. Yo te pregunto a ti, la palabra oro, ¿dónde lo pongo? Oro. Para que evites decir tanto, 1, 2. ¿Sí? Oro. Profesor, a ver, déjame ver. Oro, el plural de oro. Oro, sube, profe. Ah, o sea que tienes oros en casa. Claro. Oro está aquí. Chicos, ¿qué me dices con la palabra, digamos, ¿cómo se llama cuando tú entregas donativos a gente pobre? ¿Cómo se llama? Donación. Donación, gracias, pero tiene un nombre, ese donativo. Víveres. Exacto. ¿Cómo se llama? Víveres. Víveres, exacto. No hay la forma víver. Siempre va a ser víveres. Voy a poner de frente para ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Un ratito. Ya, le decía. Acá, por ejemplo, tenemos la palabra salud. Salud. No existe la variante saludes. Siempre es singular. La palabra norte. O si tú quieres, sur. No existen nortes, sures. Estas son palabras singulares tantum, o sea que solamente se dicen en singular. Las plurales de tantum son palabras que generalmente se usan solamente en plural y a veces están formadas para más de una cosa. Por ejemplo, ¿no? Corta uñas. Se prefiere decir en plural, ¿por qué? Porque es para más de una cosa. Para más de una cosa. Por ejemplo, anteojos. Porque no es para uno, son para dos. O sea, siempre vamos en plural. ¿Me dejo entender? Otro caso. Cuando uno se casa, va a las nupcias. No va a una nupcia. No existe nupcia, es nupcia siempre. Hasta ahí vamos viendo. Cuando te mueres, como Aquiles, ¿qué cosa te hacen? ¿Alguien se acordará? Cuando eres un héroe en la antigua Grecia y te morías, ¿qué cosa? Monumento, gracias, pero eso no entraría en plural de tantum. Cuando tú te mueres en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿qué hacían en tu honor?
A ver, cultura general. A ver, muchachos. ¿Que nadie? Hoy, ¿somos cuántas cabezas? No, ni cuántas cabezas, somos ¿cuántos cerebros somos? Somos 32 cerebros. Muchachos, ¿no te acuerdas? Entremos al tema literatura. Cuando murió Aquiles por el flechazo, entre comillas, ¿no? ¿Qué le hicieron a Aquiles? Creo que le hicieron unos 3, 4 días, no recuerdo bien. ¿Ceremonia? Una ceremonia. Ya. Esa ceremonia tiene un nombre. ¿Entierro? El entierro que de frente lo bueno, muchos dicen que lo quemaron, muchos dicen que lo enterraron. ¿Cremaron? En verdad, le hicieron homenaje, dice ya. Pero, ¿cómo se llama ese homenaje, Lian? Cuando tú eres una persona importante en la antigua Grecia, ¿cómo se llama ese homenaje? Ya. Si no lo sabes, estás acá para aprenderlo. Antiguamente, cuando tú te morías y eras muy importante o eras muy reconocido, lo normal es que cuando te mueras hagan un velorio, ¿sí? En el velorio, pues no, a menos de que seas pues no un pirañón acá de barrio, la gente se pone a llorar, a recordarte, ¿no? Sentados, todos de negro. Sí, bastante triste. Pero en la Grecia antigua no era así. En la Grecia antigua, tu personaje era tan importante, que hacer eso era burlarse de ti. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía fiestas. Y en estas fiestas, o sea, se celebraba la muerte. ¿Sí? La muerte se celebra. Y la manera de celebrar es rindiendo un homenaje a través de fiestas en las cuales había competencias. Salían los mejores, como quien representándote a ti, y competían. Pues, ¿no? Competían en carreras, competían en lanzo de jabalina, pugilato, o sea, boxeo. Competían en todas las disciplinas que podían ellos. Y se emborrachaban y todo. Eso ocurría antiguamente. Acá no, ya no. A eso le vas a llamar así. Nunca te olvides. Para tu coquito, llévatelo para toda tu vida. Profe, cuando me muero quiero tener mis exequias. Sí, son fiestas mortuorias, fiestas funerarias. Fiesta, se celebra. Solo se usa en plural, porque es una plural de tantum. ¿Sí? Entonces, muchachos, habemos acabado esa parte. No hay mucho rollo que decir ahí. Vamos a la pregunta, si tuviésemos preguntas. A ver, espérate. Sareli, pásame la pregunta, por favor. Tú la tienes en la mano. O cualquiera de ustedes, pásamelo, por favor, está por el chat. Antes que me retire y me voten. Vamos, campeón. Tú que tienes un iPhone, una computadora potente, accédelo, por favor. Mientras tanto, voy a ver qué me están mandando acá. Yo también lo debo tener por aquí, pero no. Este, pero tú ya lo tienes completo, pues. Este está por corregir. Gracias, Tomaya. Demoraste un poquito, pero lo hiciste. Gracias, Tomaya, se te agradece. Vamos unas cuantas, tanto que pues, tengo examen hoy. Chicos, viene de vacaciones, ¿eh? ¿Dónde van a viajar? Estamos en pandemia, oye. A ver,
A ver, dice, ¿cuántos sustantivos encontramos aquí? Nos lanzamos al toque. Estas son mías, ¿eh? Coronavirus tiene artículo, sustantivo 1. Familia 2. Virus 3. La causa 4. Enfermedades 5. 6. 7. 7. 7. Vaca. Marcamos ahí, ¿ah? A ver, dice, presenta por el número morfológico. Acuérdate de lo que te dije, ¿no? Morfológico es que agregas flexivos. ¿Dónde agrego flexivos? Ya la vi, ¿ah? Ya la encontré. Está lo más cerca posible. A ver. Ya la encontré. ¿Me contaste? Cuando dice morfológico, quiere decir que añades flexivos. Ah, es en serio. Vamos, Acuña, Ibáñez, ídalo. Juancito Granda. Uy, uy. Te me caíste. La palabra zigzag siempre se usa con S. Ómnibus descartado, porque usa artículo. Dice morfológico, flexivo. Crisis. No hay crisis, ya fue descartado. El plural de hiperbatón es un dato. Es hiperbatos. Apunta eso porque nunca se te dice. Te dices, agregas artículo. Faxes, microbuses, álbumes. Escucha, álbumes, ¿ah? Y scooters. Yo siempre les paro corrigiendo a la gente peruana, porque la gente peruana no quiere aceptar palabras, ¿no? Como scooters, como corners, cuando ya está castellanizado. Tráileres. Folders. ¿No? Prefieren usar trailers, folders. ¿Cómo se llamaba esto? Acá también había una palabra. Taperes. Avión. Álbum mes. Mes. ¿Cuál es la respuesta en la 3? El sustantivo doble forma prevé su género mediante. Ya salió. Y el común de 2. Ahí, ahí. La malogró. Acá tal vez se ha confundido, ¿no? Sí. La respuesta, mira, a ver, es un flexivo, ¿no? Pero este flexivo, sí, pues, no debe ser un derivado, ¿eh? Debe ser un flexivo y un artículo, sí, pues. Pero acá seguro han tomado flexivo como una derivación. No es una derivación. La clave es la B, pero cambiando a artículo. Epiceno. Ya ve. Yo sé que cóndor es epiceno. Ya tengo la 4. Creo que ya me salió la respuesta. Esa persona masculina, la persona de persona, no, más persona masculina, persona femenina. Ahí está. 2 y 4. 2 y 4. Correcta pluralización. Vamos acá. Error. Bien. Porque aquí está hablando de carnés, castellano. Carné. No carnes, carné.
Pacay, el plural de pacay es pacaes. Y en el peor de los casos, pacayes, ¿ya? Pero se usa más este. Scooters bien. Los autobuses. Ah, está mal. Ah, no, pero está bien. Esta está mal, ¿no? Ya. Entonces sería 4, 2, 4, 5. Ya estás, chancho. Género sintáctico. O sea, añadido. Ujú. Tiburón macho, tiburón hembra. 1. El tenista, la tenista. 2. Ah, de paloma hay palomo. Peatón, peatona. 1 y 2. Vaca. Acuérdate, hay palomo, ¿ah? Hay palomo. Profe, así se llama mi actor favorito, Eduardo Palomo. Cállate. Epiceno. Qué rápido así. El piloto, no hay pilota, es piloto masculino, piloto mujer, piloto varón. Ahí hay uno. 2. ¿Ya salió? Ah, buena. Ah, pero también hay a 4, ¿no? Ah, personas también, pues. Cóndor macho, cóndor hembra. Una consulta, cuál es el masculino? La clave es la de, ¿cuál es el masculino de Amazona? Ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál es el masculino de Amazona? Esta es buena. Uy, había mucho ya, pero para que sepas el masculino es esta. Jinete. El jinete es el varón. El varón que monta caballo, jinete. La mujer que monta caballo no es jineta, sino es la amazona. Ahí vamos a hablar la siguiente semana si me preguntas otra vez. Pero nos vamos a quedar hasta ahí, muchachos, ¿ya? Porque si no, me botan. Un abrazo para todos ustedes, cuídense bastante y bueno, no salgan de casa. Chao, profesor, gracias por la clase. Igualmente, campeón. A ustedes, Chao, un profesor. abrazo. Cuídese. Chau, campeón. Gracias, campeón. Gracias, hasta luego. Chau.